Estamos comenzando una nueva serie. Algunos ya se han enterado por lo que está en pantalla y otros por las redes sociales. Vamos a hablar sobre los dones espirituales. ¿Saben? Permítame contarles así muy brevemente, por criterio de tiempo, una parte acerca de mi testimonio de vida. Yo nací, me formé, me crié en iglesia no pentecostal. Ese tema de los dones, sí, Dios te bendiga, sigue tu camino, no va conmigo. Para mí esos temas eran, no sé, estás un poquito como que, ¿dónde conseguimos tu tornillito? En algún lado se ha caído, ¿no? Y yo estaba estudiando en el seminario. Realmente yo quería más de Dios, pero no quería esas cosas pentecostales. O sea, decía, sí, yo quiero de ti, Señor, pero eso no, o sea, eso no está dentro de la doctrina mía, por lo menos, ¿no? Un día voy a visitar a unos amigos, a su congregación, ¿no? Que yo dije, bueno, los voy a ver porque nos criamos juntos dentro de la iglesia y vamos a visitarles. Voy a su iglesia, me siento, o me sientan los anfitriones, me sientan ahí en medio, ¿no? Porque tienen la costumbre de sentarnos en medio, ¿no? Y, bueno, si pasa alguna cosa rara, porque la iglesia de ellos era pentecostal, y yo dije, bueno, solamente por ellos los visito, ¿ok? Y yo dije, bueno, me siento ahí en una reunión de oración, en cualquier momento, si pasa algo raro, me voy, ¿no? Pero al tiempo de que comenzó la reunión, se llenó. Y salió el que va a predicar y comienza a decir, tengo una palabra de Dios para alguien aquí. Yo dije, ya comenzaron. Ahora no me puedo salir porque estoy en medio y justo esa fila está llena para los dos lados, ¿no? Así que bueno, venga, habla, di qué palabra tiene. Pero comenzó a contar mi vida. Dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se enteró? Detalle por detalle, un poquito más y me decía el número del DNI. Sí, al detalle. Muy preciso. Dios, al final salí de la reunión, ni vi a mis amigos, ni nada, me fui. Porque me descuadraron mi posición doctrinal. Me subí al bus, me dirigí a mi casa, me senté ahí al lado de la puerta del bus, pensando en todo lo que había pasado y discutiendo un poco con Dios. Bueno, era yo el que estaba discutiendo. ¿Qué pasó? O sea, eso no está en todo lo que yo aprendí. O sea, me crié, me formé, yo aprendí cosas y eso no está dentro de. ¿Qué pasó? Estoy estudiando en el seminario y eso tampoco me están enseñando. Y estando pensando en esto, el bus se detiene y una persona se para a mi lado y me dice, ¿qué haces discutiendo con Dios? Hace rato que estás que insiste en lo mismo. Él ya te dijo esto y me hizo un resumen de lo que me habían dicho en esa iglesia. Y me volvió a decir todo lo que estaba discutiendo en ese momento con Dios. Y dije, deja de pelear. Él te llamó a que te rindas y que le sirvas. Así que deja de estar peleando con él. Me terminó de decir eso y se bajó. No tengo la menor idea quién es. Pero a partir de ese momento, con mi doctrina hecha trizas, tuve que comenzar a reaprender, a estudiar la Biblia y dije, voy a buscar a alguien que conoce y que sé que le pasó una cosa media rara, así que vine a buscar al pastor Humberto, ¿no? Pero el detalle es, cuando Dios hace algo, no importa lo que tú puedas tener en tu cabeza. Lo que Dios hace va a ser bueno para ti, aunque a veces tenga que destruirte o destruir, digámoslo así, muchos de tus conceptos. Porque para construir quizás hay que arruinar, derribar y destruir, como dice el profeta. O de construir, como dirían hoy. Así que vamos a ir aprendiendo un poco acerca de los dones. Porque a veces hemos aprendido algunas cosas acerca de los dones y a veces estamos
medio confundidos. Y yo lo entiendo porque yo pasé ese proceso de mi doctrina, me la tiraron al suelo, pero no es que estaba alocada, no estaba bien encuadrada nada más. Y el Señor me permitió ir aprendiendo. Así que vamos a tomarnos un momento para ir aprendiendo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos vas a enseñar en este tiempo mediante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, pero no solamente a llenarnos de conocimiento, sino a vivir aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque de lo que vamos a hablar no es un tema de teoría, es un tema de vivencia, es un tema que necesitamos y del cual, pues, tú con tanto amor también nos das. Gracias por este tiempo, abrimos nuestra mente, nuestros corazones a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, según el profeta Joel, hay una relación especial entre los tiempos finales y los dones espirituales. Dones que de alguna manera se manifestarían o se iniciarían, por decirlo así, a través del Pentecostés. Permítame leer en Joel capítulo 2, desde el verso 28 en adelante. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, todo este tipo de manifestaciones es en los tiempos finales y es consecuencia del mover del Espíritu Santo. ¿Ok? Y sigue diciendo, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Está hablando de los tiempos finales. Pero básicamente está diciendo, ¿sabes qué? En los últimos días, en los tiempos finales, habrá una manifestación especial del poder de Dios. Y estamos viviendo los tiempos finales. Y uno dice, no, pero ¿desde cuándo estamos viviendo los tiempos finales? No te preocupes desde cuándo. Solo preocúpate de que ya estamos en los tiempos finales y los estás viviendo. Así que disfrútalos. ¿Ok? Ahora, cuando el Señor Jesús da la gran comisión, ¿no? Está en Mateo 28, es una gran comisión o una misión sobrenatural. Es una misión que, digámoslo así, es humanamente imposible de cumplir. Por ello, lo primero que hace el Señor Jesús es ordenarle a sus discípulos, quédense en Jerusalén. Él no les dice, tienen esta misión, tienen que cumplirla y salgan de una vez. No, Él les dice, esperen. Ahora, nosotros muy desesperados, no, el Señor me dijo, yo sé que ustedes son muy evangelistas y quieren salir. Sí, pero hay un momento en el cual el Señor dice, espera. Sobre todo en ese momento inicial, les dice, esperen. Porque este encargo sobrenatural necesita un poder sobrenatural. Y Dios confía esos dones espirituales sobrenaturales para poder realizar dicha labor. Es decir, tenemos que entender que estos dones sobrenaturales tienen el propósito de que se realice la gran comisión. Estos dones sobrenaturales no son recompensa para aquellos que están viviendo de una manera santa y buena. No, simplemente es una expresión de su gracia. Porque si no, nosotros podemos observar en 1 Corintios a esta maravillosa iglesia de Corinto, en donde están los dones espirituales que vamos a estudiar, 1 Corintios 12, y nos vamos a encontrar que Pablo les dice a esta maravillosa iglesia llena de dones, vosotros sois carnales. Les tengo que hablar como niños espirituales, son unos bebés. ¿Por qué? Porque los dones no tienen que ver con una expresión de cuán bueno eres, de cuán espiritual eres, sino de cuánto es su gracia. Que a pesar de el Señor por su gracia te salva y por su gracia te puede llenar de su espíritu y darte dones. Solamente que ahora tienes que asumir la responsabilidad. Como diría el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No es bíblico, ¿no? Pero debería estar primera de tío Ben, no.
Pero la idea se entiende. Es decir, si Dios te da algo, debes asumir la responsabilidad sobre ese algo. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que entender que estos dones están relacionados para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Para que la iglesia se desarrolle, pero a la vez para que también crezca. Son dones dados para toda la iglesia, no para algunos en particular. No es que esos dones solamente les son entregados a gente muy especial. Sí, es para gente muy especial porque cada uno de nosotros somos muy especiales. Por eso nos salvó. Es decir, sí, es para gente muy especial, pero no con nombre propio, sino para cada uno. Porque cada uno somos especiales para el Señor. Son dados específicamente en el momento cuando la persona es llena con el Espíritu Santo, y esto lo vemos cuando desciende el Espíritu Santo. Ahora, vamos a estudiar estos dones y vamos a tener que entender que vamos a estudiarlo de una manera muy breve, porque estos dones sobrenaturales, digámoslo así, para una facilidad en el estudio, ¿ok? Es simplemente por una facilidad, no es que la Biblia haya hecho esta distribución. Pablo puso una nota al pie de página cuando escribió y dijo, lo dividen así. No, es simplemente por un tema de poder estudiarlo mejor. En 1 Corintios 12 nos vamos a encontrar con 9 dones, ¿ok? Dones, digámoslo así, sobrenaturales que son dados por la manifestación o el poder del Espíritu Santo. Ahora, decíamos, para estudiarlos los hemos dividido en 3 grandes grupos. Primero, los dones de inspiración o dones hablados también. ¿Okay? Estos dones son lo de profecía, diversos géneros de lengua y de interpretación de lenguas. ¿Ok? Decimos esto es simplemente para poder entender mejor el estudio. No es que, ¿y en qué parte de la Biblia dice que se llaman de inspiración? No, esto lo han hecho simplemente para poder estudiarlo mejor. ¿Ok? Después de los dones de inspiración, nos vamos a encontrar con los dones de revelación, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, ¿ok? También 3 dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Y el último grupo, dones de poder, fe, sanidades y milagros. ¿Ok? ¿Hasta aquí se pudo entender? Entonces acabamos. No. Ok, comenzamos con los dones de inspiración, que es lo que toca hoy, porque decimos es una serie. Ahora, estos dones, decíamos, son los de profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Comenzamos con el don de profecía. ¿Ok? Ahora, la palabra en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es nabá o nabú, ¿no? Que significa hablar hacia adelante, declarar públicamente, hablar en lugar de otro, que es más o menos lo que un rey mandaba a su delegado que iba al pueblo y él anunciaba, el rey anuncia. Era esa la idea. Hablar en lugar de otro o hablarlo públicamente. En el caso particular del aspecto de Dios, era alguien que hablaba en nombre de Dios. Ahora, la profecía es una declaración inspirada directamente por Dios a una persona con un propósito. Es decir, cuando Dios utiliza a alguien para hablar en su lugar, lo hace específicamente con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Eso nos lo dice 1 Corintios 14, verso 3. Porque a veces confundimos qué cosa es la profecía, pero resulta que 1 Corintios 14, 3 nos dice qué es. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, la profecía tiene que ver que sí es una palabra inspirada por Dios a través de una persona, se la da a través de una persona con el propósito de edificar, exhortar y consolar. Si se dan cuenta, no está hablando necesariamente de que le va a revelar el futuro. Porque algunas personas están pensando, el que me va a decir una profecía me va a hablar de un futuro. A ver cuál será el número de la tinca.
Ajá, a ver, para dar el diezmo. Me estoy dejando entender porque algunos están esperando que la profecía le hable de futuro y no necesariamente le va a hablar de futuro. Le va a hablar para edificar, exhortar y consolar. Yo aprendí un ejemplo que me resulta simpático, pero yo quiero que se entienda como un ejemplo, no es que sea esto así, ¿ok? Tengo que aclararlo porque después terminan diciendo, el pastor dijo así. No, para que podamos entender la idea. Yo aprendí que la profecía es algo así como cuando te ponen una inyección. ¿Alguien le ha puesto una inyección? La vacuna, eso. Sí, algunos tienen media docena de vacunas. No, eso solamente fue un presidente, ¿no? Pero, pero a todos le han puesto alguna inyección en algún momento. Dependiendo del tipo de inyección, pero de todas maneras nos han puesto una inyección. Y lo primero que hace la enfermera o el médico o el técnico que te va a poner la inyección es agarrar un algodoncito, ¿no? Remojado con alcoholcito o algo y te frota, te limpia ahí. Y después cuando menos lo esperas, ¡prum!, te mete el pinchazo, ¿no? Y ahí dependiendo qué tanto ames tú las agujas, reaccionarás, o dependiendo cómo sea de experto o no el que quizás te tiene que sacar sangre o lo que sea, ¿no? Y tú sientes el pinchazo. Pero después del pinchazo nuevamente viene con otro algodoncito y te pone allí, te limpia y dice, ya está. Y después ya te pone una cinta y te manda a tu casa y llora ya, ¿no? Pero vayamos al ejemplo de qué es la profecía. Lo primero que hace Dios es te exhorta, te pasa el algodoncito, ay, tú eres mi hijo, ¿no? O sea, primero te comienza, digámoslo así, a edificar. Ay, mi hijito, que te amo tanto, te escogí de una manera especial y después viene el pinchazo. Pero has hecho esto, ¿no? Y tú, ay, y después te consuela. Pero a pesar de eso te sigo amando y te voy a usar o lo que sea. No necesariamente le habló de futuro, ¿eh? ¿Le puede hablar de futuro? Sí. Y te voy a usar en esto, lo que sea. Lo puede hacer como no. Pero está edificando, exhortando y consolando. Estás actuando como la inyección, ¿no? Te froto, te pincho y después te vuelvo a frotar. Ojo, la profecía no es profecía igual inyección, no. Pero es para que se entienda la idea de qué es la profecía. Edificar, exhortar y consolar. Ahora, el que ejerce el don de profecía no necesariamente es un profeta. ¿Ok? Porque alguno piensa, el que cumple o da una palabra de profecía es un profeta. No necesariamente, ni necesariamente está revelando algo, sino que está edificando, exhortando y consolando. No necesariamente cosas futuras. Ahora, la profecía también es diferente a la predicación. Son cosas totalmente diferentes. Inclusive la palabra en griego, predicar, viene de la palabra griega kerigma, que tiene que ver con proclamar o anunciar. ¿Ok? Pero la profecía tiene que ver con edificar, exhortar y consolar. Y además la predicación tiene que ver con la palabra de Dios ya revelada, las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Que la va a proclamar, anunciar, la va a exponer. El objetivo propio de la predicación está enfocado en primer lugar, la salvación, pero también va a edificar, quizás va a exhortar o puede consolar, pero no necesariamente va a cumplir con todas esas. ¿Okay? La profecía sí tiene que cumplir con todas esas. ¿Me estoy explicando? Si no, después ves el video. Ahora, se profetiza por inspiración divina solo para edificar, exhortar y consolar, y como señal a la iglesia. No es para dar instrucciones para cada paso de lo que debemos dar. Es decir, no es, ¿y con quién me voy a casar? Voy a ir al hermanito fulano de tal que sé que tiene don de profecía, ¿no? O, ¿qué es lo que voy a cocinar hoy? Voy a llamar a la hermana que tiene, para que me diga, ¿qué cocino hoy? No, no.
Son para situaciones especiales, para señalar a la iglesia, pero también para que la gente de afuera conozca del Señor. Recuerden, cada uno de estos dones se manifestaron, o estos dones se comenzaron a manifestar después del día de Pentecostés. Y el propósito de estos dones tiene que ver, primero para con la iglesia, para ser fortalecido, pero también para llamar la atención a los de afuera, para que los de afuera se sorprendan y digan, Dios sigue estando actuando hoy. Es decir, para poder ser evangelizados. Pero no es que el don sea el mensaje. El don simplemente es para llamarles la atención, para que reaccionen a la realidad de un Dios verdadero. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿debemos tener precauciones con este tema de la profecía? Sí, porque toda profecía debe ser evaluada a la luz de la palabra escrita, porque Dios nunca se va a contradecir. Es decir, yo tengo que evaluar aquello que me están diciendo. El don de profecía nunca debe reemplazar a la predicación de la palabra de Dios tampoco. Lamentablemente, el uso o el mal uso y el abuso, digámoslo así, del don de profecía es uno de los problemas más comunes en algunas iglesias, por lo que se debe tener mucho cuidado con el ejercicio de esto. Pero eso no es motivo para rechazarlo, sino para tener cuidado de ¿qué? De leer más la palabra. ¿Por qué? Porque cualquiera que pueda recibir ese don de profecía, entonces yo tengo que evaluar que aquello que está diciendo es conforme a la palabra. Si no está conforme a la palabra, Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Ok? Si no está conforme a la palabra, bueno, que Dios te bendiga, sigue tu camino y no voy a prestar atención a eso. ¿Ok? Debemos tener cuidado para reconocer la voz de Dios. Y Dios no va a hablar diferente a lo que ya habló en su palabra. El otro don, el tiempo nos va ganando, es el don de lenguas. Ojo, hay que aclararlo, no es el don de lengua larga, porque hay algunos que... Hay de todo. Ok. Ahora, el don de diversos géneros de lenguas, como se expresa en la Biblia, es la declaración sobrenatural, también inspirada por el Espíritu Santo, en lenguajes que nunca fueron aprendidos por el hablante, que no los entiende necesariamente con su mente y en algunas situaciones tampoco los entienden los oyentes, salvo algunos. Algunos de los propósitos de las lenguas son una señal a los incrédulos, cuando el incrédulo, digámoslo así, conoce aquella lengua que se está hablando y sabe que aquel que lo está hablando no la habla. ¿Ok? O sea, ha habido gente que ha sentido el impulso de hablarle a alguien en lenguas y, Señor, ¿cómo le voy a hablar? No. Y hasta que no aguanta, el Señor lo empuja y le habla en lenguas y el otro dice, ¿y cómo sabes mi idioma? Es mi idioma nativo de mi pueblo tal que somos muy pocos los que lo hablamos, ¿cómo lo sabes? Y estás hablando de Dios. O sea, son señal para aquellos que no creen, ¿no? También las lenguas es una manifestación, una de las manifestaciones del bautismo con el Espíritu Santo, es también para hablar de forma sobrenatural con Dios, para alabar a Dios más allá de lo que humanamente podemos hablar. Sirve también para la edificación personal y para la edificación de la iglesia cuando hay interpretación. Ahora, la Biblia, o Pablo mismo nos menciona en 1 Corintios 13 que hay dos tipos de lenguas, las lenguas angelicales y las lenguas humanas. Y Pablo hace referencia también a que hay dentro de estos factores, aún de las angelicales y las humanas, hay esas lenguas que pueden ser habladas públicamente, ¿no? Y que debe ser interpretado y que servirá para edificación de la iglesia, pero él hace referencia a otro tipo de lengua que está relacionado a un carácter devocional. En 1 Corintios 14, versos 18-19, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Lo que Pablo está diciendo, hay una lengua que no es para hablarlo públicamente,
pero es un lenguaje que Dios me ha dado para mi carácter devocional, para mi vida devocional. Es un don que es realmente para todos. Es un don para que todos podamos comunicarnos y relacionarnos con Dios, al cual Marcos 16 se refiere, cuando dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es decir, este tipo de lengua es aquel que es dado a todo creyente que es bautizado con el Espíritu Santo. Y todo creyente bautizado con el Espíritu Santo tiene la capacidad potencial de orar en lenguas como manifestación de dicha llenura. Es decir, en algún momento lo podrá hacer. Si eres lleno con el Espíritu, en algún momento se va o se puede manifestar. Si no eres lleno con el Espíritu, entonces ¿qué estás esperando? Tiene que ser lleno. ¿Ok? Ahora, en cambio, el don de lenguas como don espiritual también es consecuencia del bautismo con el Espíritu Santo, pero es un ministerio público, es para hablar y declarar públicamente y está limitado a aquellos a quienes el Espíritu Santo le da para edificación de la iglesia, ¿no? Y tiene que ser interpretado. Y ahí vamos con el último don de este paquete, ¿no? Que es el don de interpretación de lenguas, que es la declaración sobrenatural, inspirado también por el Espíritu Santo, que le va a dar el significado a una declaración hecha en lengua. Ahora, yo quiero resaltar, tiene que ver con interpretación y no traducción. ¿Por qué? Porque a veces la persona que habla en lengua, por decir así, habla 4 o 5 palabras y la interpretación puede ser 20 o 30 palabras. Y dicen, no cuadra. 4 y 20 no va. Porque no es traducción, es interpretación. Se interpreta una idea transmitida y esa idea transmitida, a lo mejor habló como 20 palabras en lenguas y cuando se hizo la interpretación al castellano fueron 2. No, porque es interpretación, ¿ok? Ahora, este don es dado por el Espíritu Santo y no es producido por la mente humana, y el que tiene el don puede interpretar cualquier lengua siempre que el Espíritu Santo le dé dicha interpretación. Ahora, cuando es interpretado, esto equivaldría en muchas ocasiones a una profecía, si es que está edificando, exhortando y consolando, ¿no? Ahora, ¿se debe tener precaución en esto? Sí, porque para un buen ejercicio de estos dones de inspiración hay que ser muy sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Pero a la vez se tiene que tener mucha disciplina para no introducir pensamientos propios. Porque siempre cabe la posibilidad de la interferencia humana. Porque el mensaje de Dios pasa por un conducto humano y a veces el conducto humano le mete un poquito de su cosecha. Por eso siempre tiene que estar filtrado a través de la palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Pero que hayan errores humanos no quiere decir que Dios esté errado. Solamente que yo tengo que tener cuidado. Ahora, estos dones son vigentes, porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Y el propósito sigue siendo el mismo. Que la iglesia sea fortalecida, pero también que la iglesia pueda crecer, que se pueda alcanzar a más personas, hasta que todos alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo. Por lo tanto, estos dones siguen hoy en día. Solamente que debemos tener la precaución de cómo es usado. Y a la vez tengo que tener el anhelo de yo como persona ser usada por Dios con cualquiera de los dones que Él me quiera dar. Porque el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Pero eso no quita de que yo pueda anhelar determinado don. Y quizás alguno ha recibido alguno de los 9 dones o alguno de estos 3 dones ahora mencionados. Pero quizás en el trayecto del tiempo como que uno dice, se oxidó, no está funcionando.
algo no anda bien. Y yo solamente les quiero decir, el problema no está en Dios, porque Dios nunca tiene problema. Si algo no está fluyendo bien, yo tengo que ver a través de ese canal qué cosa hay que lo está obstruyendo. Porque, ya lo dije, el problema no se da en Dios, se da a través del canal. ¿Qué hay que obstruye eso? Y quizás dices, no, yo antes. ¿Y ahora qué pasó? Y quizás dices, pero yo nunca he sido lleno con el Espíritu Santo. Escuché, lo vi, lo estudié en las clases del nivel 1, pero no ha pasado nada. Oraron por mí y todos los que estaban a mi alrededor, sí, hablaron lenguas y qué sé yo, pero conmigo ni chicha ni limonada. No pasó nada. Lo primero que tienes que hacer es arreglar con el Señor cualquier cosa que puedas tener. Lo otro es comprender que a lo mejor tienes algo guardado contra alguien. Y lo que está obstruyéndolo es el resentimiento. O quizás has hecho alguna práctica inadecuada, brujería o cosas así por el estilo. Ha sido a que te pasen el cuy, el huevo, el gallo negro, lo que sea. Yo que sé que pasan ellos, ¿no? Pero de alguna manera pues te relacionaste espiritualmente con algo que no debes. Pero sabes que necesitas esto. Sabes que necesitas ser lleno con el Espíritu. Y quizás nos está visitando también. Y dices, ¿esto de qué cosa están hablando? Estamos hablando de una realidad bíblica que es actual y vigente. Que Dios te ama y quiere bendecir tu vida. Y te quiere bendecir desde el sentido espiritual. Primero, a través de la salvación en Jesucristo. Pero también dándote dones para ser un instrumento de bendición. Y yo quisiera que cada uno allí donde está nos tomemos un tiempo para ponernos a cuentas con Dios, quizás perdonar a alguien o quizás romper alguna maldición en la cual pudimos habernos metido. Y allí tomémonos un minuto. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias no solamente por una información recibida, sino que te damos gracias porque tú nos amas. Y esto no tiene que ver, oh Dios, con conseguir una recompensa por ser bueno. Tiene que ver con tu gracia. Y yo quiero recibir más de esa gracia. Crecer en la gracia tuya. Pero Señor, reconozco que hay cosas en mi corazón que he guardado, cosas que no debería haber guardado, pero eso me hace entender que estoy perdiendo mucho de lo que tú tienes para mi vida, por guardar cosas indebidas, resentimientos, porque quizás hice algún pacto sin saber, generé una maldición en mi vida y no lo quiero. Señor, perdono a quien deba perdonar, pero también me desligo de toda maldición en la cual me pude haber involucrado.
Deshago en el nombre de Jesús toda obra del enemigo. Señor, perdóname por aquellas cosas en las cuales he andado. Quiero ser un canal de bendición. Y Señor, quiero realmente fluir en tus dones. Que tu Espíritu Santo llene mi vida. Arranca de mi vida todas aquellas cosas que no sirven, aunque yo crea que puedan ser útiles. Si no son útiles para ti, oh Dios, arráncalas. No quiero ser la persona que soy, quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. No porque lo que yo sea malo, sino porque es poco comparado con lo que tú quieres para mí.